Hola, mis queridos. ¿Todo bien con ustedes? Mi nombre es Carmen Guadalupe, tengo 71 años y fui pastora durante muchos años. Hoy estoy aquí para decir algo que me costó tiempo aceptar, pero que puede abrirte los ojos. Fui pastora durante años y hoy voy a revelar las 7 cosas que nunca te dicen dentro de la iglesia, no para atacar la fe, sino para que entiendas la verdad con claridad. Porque no todo es como parece, y hay cosas que solo ves cuando estás dentro. Y la número 7 es la que más cambió mi vida, la que me hizo ver a Dios de una forma completamente diferente. Antes de continuar, escribe tu ciudad y tu país aquí abajo, dale like y suscríbete, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de ver tu fe. Durante muchos años, mi vida giró completamente alrededor de la iglesia. No era solo un lugar donde iba los domingos, era el centro de todo lo que yo era, de lo que pensaba, de lo que hacía. Desde muy joven sentí ese llamado que tantas veces se describe como algo profundo, algo que no puedes ignorar, y decidí responder. Empecé sirviendo en lo más simple, en lo que nadie veía, organizando, ayudando, escuchando. Poco a poco, ese servicio fue creciendo y con el tiempo me convertí en pastora. Ser pastora no es solo predicar, es vivir dentro de una estructura constante donde cada decisión, cada palabra, cada acción tiene un peso. Es estar disponible para todos, en todo momento. Es escuchar historias que nadie más escucha, acompañar a personas en sus momentos más difíciles, sostener a otros cuando están cayendo, y muchas veces hacerlo sin mostrar lo que tú misma estás sintiendo. Yo no hablaba desde afuera, vivía dentro del sistema. Y esa frase es clave para entender todo lo que voy a decir, porque no estoy hablando desde lo que imaginé, estoy hablando desde lo que viví, desde dentro, desde el lugar donde se toman decisiones, donde se construyen mensajes, donde se define lo que otros van a escuchar. Durante años tuve cercanía con el liderazgo. Estuve en reuniones donde se hablaban cosas que nunca se dicen desde el altar. Vi cómo se organizaban los cultos, cómo se estructuraban los mensajes, cómo se guiaba el ambiente. No todo era improvisado. Muchas cosas estaban pensadas, diseñadas, dirigidas. Y eso no lo digo como una crítica, lo digo como una realidad. Porque cuando estás dentro, entiendes que hay una diferencia entre lo que se ve y lo que realmente ocurre detrás. Mi día a día no era común. Pasaba horas preparando enseñanzas, leyendo la Biblia, buscando cómo transmitir un mensaje que tocara a las personas. Pero también estaba en conversaciones donde se analizaban reacciones, donde se hablaba de lo que funcionaba, de lo que no, de cómo mantener la atención, de cómo lograr que las personas conectaran más. Y eso, con el tiempo, te hace ver cosas que antes no veías. Al principio, todo parecía correcto, todo tenía sentido. Yo creía en lo que hacía, en lo que enseñaba, en lo que vivía. No estaba fingiendo, mi fe era real. Mi compromiso también. Pero cuanto más tiempo pasaba, más entendía que la iglesia no es solo un lugar espiritual, también es un sistema, un espacio donde conviven la fe y lo humano. Y eso cambia la perspectiva, porque empiezas a darte cuenta de que no todo lo que ocurre es tan simple como parece, que hay decisiones detrás, que hay dinámicas que las personas no ven, que hay una estructura que sostiene todo. Y cuando estás dentro de ese sistema, te adaptas, aprendes cómo funciona, te mueves dentro de él. Y muchas veces dejas de cuestionarlo, porque es tu realidad, es lo que conoces, es donde estás. Y eso fue lo que me pasó durante años. Vivía dentro de ese sistema, sin detenerme a mirar fuera de él, sin preguntarme si todo lo que veía era todo lo que existía, sin imaginar que un día empezaría a ver las cosas de otra manera. Porque cuando estás dentro, todo parece normal, todo parece correcto, todo parece estar completo. Pero cuando empiezas a observar con más atención, te das cuenta de que hay cosas que nunca te dicen. Y esas cosas son las que quiero compartir contigo.
no para destruir tu fe, sino para ayudarte a verla con más claridad, porque yo estuve ahí, viví ahí. Y lo que entendí con el tiempo es que hay una gran diferencia entre lo que se muestra y lo que realmente pasa. Y ese fue el inicio de todo lo que cambió después. Muchos creen que todo dentro de la iglesia es perfecto, y no los culpo, porque durante mucho tiempo yo también lo creí. Cuando miras desde afuera, todo parece ordenado, limpio, lleno de propósito. Ves personas orando, cantando, abrazándose, hablando de amor, de fe, de esperanza, y es natural pensar que ese lugar está por encima de los errores, de las fallas, de las contradicciones que existen en cualquier otro espacio. La iglesia, para muchos, es sinónimo de perfección, un lugar donde todo debería estar bien, donde las personas deberían actuar correctamente, donde los líderes deberían ser ejemplo en todo. Y esa expectativa es muy fuerte, porque cuando alguien entra con esa idea, no entra solo buscando a Dios, entra esperando encontrar un ambiente diferente, un espacio donde no exista lo que tanto duele afuera. Y en parte, eso es lo que se muestra, un ambiente cuidado, un mensaje claro, una imagen que transmite seguridad. Las personas llegan con esperanza y encuentran algo que al menos en ese momento parece confirmar lo que estaban buscando. Ven unidad, hada amiga, pedido de amigo. Y eso conecta, porque todos necesitamos creer que existe un lugar donde las cosas funcionan mejor, donde las personas son diferentes, donde todo está alineado con lo que se predica. Pero esa imagen no siempre muestra todo, porque cuando estás dentro, empiezas a ver otra parte. No necesariamente lo contrario, pero sí algo más completo. Empiezas a entender que la iglesia también está formada por personas, y donde hay personas, hay humanidad, hay emociones, hay errores, hay procesos. Pero eso no siempre se dice, no siempre se muestra. Porque existe una idea muy marcada de que la iglesia debe ser vista como un lugar perfecto, y eso crea una presión, una expectativa, una forma de ver las cosas que no deja espacio para la realidad completa. Recuerdo que muchas veces las personas llegaban buscando respuestas, buscando dirección, buscando algo que cambiara su vida, y en ese momento todo parecía alineado para darles eso. Pero con el tiempo me di cuenta de algo importante, que lo que las personas creen no siempre es lo que realmente ocurre. No porque haya una intención de engañar, sino porque hay partes que simplemente no se muestran, porque no encajan con esa imagen de perfección, porque podrían generar dudas, porque podrían romper la expectativa. Y eso se va sosteniendo con el tiempo. Se mantiene esa idea, se refuerza, se repite, hasta que se vuelve una verdad para muchos, una verdad incompleta, pero aceptada, porque es más fácil creer que todo está bien que cuestionar lo que no se ve. Y ahí fue donde empecé a conectar con algo que antes no entendía, que muchas personas no buscan solo a Dios, buscan un lugar perfecto, un espacio donde no haya fallas, donde todo sea claro, donde todo funcione. Pero la realidad es más compleja, porque la iglesia puede ser un lugar de fe, pero también es un lugar humano. Y eso cambia la perspectiva, porque cuando entiendes eso, dejas de idealizar y empiezas a ver con más claridad. Empiezas a notar detalles, actitudes, situaciones que antes pasaban desapercibidas, no porque sean completamente negativas, sino porque no encajan con esa imagen de perfección. Y eso genera un contraste entre lo que se cree y lo que realmente ocurre. Muchos creen que todo dentro de la iglesia es perfecto, pero la verdad es que no es así. Y entender eso no destruye la fe, la hace más real, más consciente, más profunda, porque deja de estar basada en una idea idealizada y empieza a construirse sobre lo que realmente es. Y ese fue uno de los primeros pasos para empezar a ver más allá, para dejar de quedarme solo con lo visible y empezar a entender lo que nunca se dice, lo que no se muestra, lo que está ahí,
pero no todos ven. Y eso fue lo que empezó a cambiar mi forma de ver todo, porque cuando dejas de ver solo la superficie, empiezas a descubrir cosas que nunca te contaron. No todo lo que ocurre es completamente espiritual, y esa es la primera cosa que nadie te dice. No porque sea un secreto oscuro, sino porque no encaja con la imagen que muchos tienen de la Iglesia. Cuando uno llega, cree que todo lo que pasa ahí, cada palabra, cada decisión, cada reacción, viene directamente de Dios. Pero con el tiempo, estando dentro, entendí que también hay otra parte, la parte humana. La Iglesia está formada por personas con historias, con emociones, con heridas, con limitaciones. Personas que creen, que buscan hacer lo correcto, pero que también se equivocan, que se cansan, que dudan, que reaccionan desde lo que sienten. Y eso influye más de lo que imaginamos. Recuerdo muchas situaciones donde algo que parecía completamente espiritual tenía una raíz humana. No porque fuera falso, sino porque estaba mezclado con emociones, con contexto, con decisiones que no siempre venían de una dirección clara, sino de lo que se estaba viviendo en ese momento. Y eso cambia mucho la perspectiva, porque cuando crees que todo es 100% espiritual, no cuestionas, no observas, no analizas, simplemente aceptas. Pero cuando entiendes que también hay humanidad, empiezas a ver con más claridad. Empiezas a notar que hay momentos donde las emociones dirigen el ambiente, que hay decisiones que se toman por presión, por circunstancias, por lo que se espera, no siempre por una convicción profunda. Empiezas a entender que hay dinámicas que no se explican, pero que están ahí. Y eso no significa que la fe no sea real. Significa que no todo lo que ocurre viene directamente de Dios. Significa que hay una mezcla entre lo espiritual y lo humano. Y durante años yo no lo vi así. Pensaba que todo lo que pasaba en el altar, en los cultos, en las reuniones, tenía una dirección divina clara, que todo tenía un propósito exacto, que todo era como debía ser. Pero no siempre es así, porque las personas influyen. Las decisiones humanas están presentes. Las emociones juegan un papel importante. Y eso no se dice, porque puede generar confusión, porque puede hacer que alguien dude, porque rompe esa idea de perfección que muchos tienen. Pero entender esto no destruye tu fe, la hace más madura, más consciente, más real, porque dejas de poner tu confianza en lo que ves externamente y empiezas a buscar lo que es verdaderamente espiritual. Dejas de asumir y empiezas a discernir. Y eso es un cambio importante, porque cuando no entiendes esto, puedes confundir muchas cosas. Puedes pensar que una emoción fuerte es siempre una manifestación espiritual. Puedes creer que una decisión siempre viene de Dios. Puedes aceptar situaciones sin analizarlas. Y eso te deja vulnerable. Pero cuando entiendes que la Iglesia también es humana, empiezas a mirar con otros ojos. No para juzgar, no para criticar, sino para entender. Para evitar idealizar. Para no poner tu fe en lo que no es perfecto, sino en lo que realmente importa. No todo lo que ocurre es completamente espiritual. Y esa frase fue una de las primeras cosas que cambió mi forma de ver todo, porque me permitió separar, para entender, discernir y, sobre todo, dejar de esperar perfección en un lugar donde hay humanidad. Porque cuando entiendes eso, ya no te decepcionas de la misma manera, ya no te confundes con la misma facilidad, ya no dependes de lo externo para sostener tu fe. Empiezas a buscar algo más profundo, más real, más firme. Y ese fue el inicio de una forma diferente de ver la Iglesia, no como un lugar perfecto, sino como un espacio donde lo espiritual y lo humano conviven y donde aprender a diferenciar es clave para no perderse, porque cuando no lo haces, puedes terminar creyendo cosas que nunca fueron completamente lo que parecían.
No todo lo que sientes viene de Dios, y entender eso fue uno de los pasos más importantes y más difíciles en mi proceso. Porque durante años aprendí, como muchos, a asociar la intensidad de lo que sentía con la presencia de Dios. Si el ambiente era fuerte, si había lágrimas, si el corazón se aceleraba, pensábamos que eso era una señal clara de que Dios estaba obrando de una manera especial. Y no estoy diciendo que Dios no pueda tocar el corazón. Claro que puede, claro que lo hace. Pero lo que entendí con el tiempo es que no toda emoción intensa es espiritual. Y eso cambia muchas cosas. Porque la emoción es humana, es natural, es parte de cómo reaccionamos a lo que vivimos. Y dentro de la iglesia, el ambiente muchas veces está diseñado de una forma que conecta profundamente con esas emociones. La música, las palabras, el tono, el momento, todo influye. Y cuando todo eso se alinea, lo que sientes puede ser muy fuerte, muy real, muy profundo. Pero no siempre viene directamente de Dios. A veces viene del ambiente. A veces viene de lo que estás viviendo. A veces viene de una necesidad interna que se activa en ese momento. Y si no entiendes esa diferencia, puedes confundirte. Puedes pensar que una emoción intensa es una transformación real. Puedes creer que porque lloraste, algo cambió para siempre. Puedes asumir que porque sentiste algo fuerte, ya estás en otro nivel. Pero la verdad, no siempre es así. Recuerdo muchas vigilias, muchos cultos, muchos momentos donde las personas salían convencidas de que algo había cambiado completamente en sus vidas. Se abrazaban, lloraban, prometían cosas, y en ese instante todo parecía auténtico. Pero con el tiempo, muchas de esas personas volvían al mismo punto, a los mismos hábitos, a las mismas luchas, a las mismas situaciones. Y eso me hizo empezar a cuestionar, no desde la crítica, sino desde la observación. Porque si todo lo que se sentía en esos momentos venía de Dios, ¿por qué no permanecía? ¿Por qué no transformaba de forma real y constante? ¿Por qué se apagaba con el tiempo? Y ahí fue donde entendí algo clave, que la emoción es momentánea, pero la fe real permanece. La emoción sube y baja, depende del momento, del ambiente, de lo que estás viviendo. Pero la fe verdadera no depende de eso, se sostiene, permanece incluso cuando no sientes nada, incluso cuando no hay ambiente, incluso cuando estás solo. No todo lo que sientes viene de Dios. Y esa frase me ayudó a ver con más claridad, porque me permitió dejar de medir la presencia de Dios por lo que sentía y empezar a buscar algo más profundo, algo más estable, algo que no cambia con el momento. Porque cuando no entiendes esto, puedes vivir dependiendo de emociones, buscando constantemente sentir algo para creer que estás bien, necesitando experiencias fuertes para confirmar tu fe. Y eso es agotador, porque te hace depender de algo que no es constante. Pero cuando entiendes la diferencia, todo cambia. Dejas de buscar solo sentir y empiezas a buscar entender. Dejas de depender del ambiente y empiezas a construir una relación real. Dejas de confundir intensidad con verdad y empiezas a ver con claridad. Y eso es lo que transforma de verdad. Porque la fe no se trata solo de momentos intensos. Se trata de lo que permanece después, de lo que sigue cuando el ambiente se apaga, de lo que queda cuando ya no hay música, ni palabras, ni emoción. Y eso es lo que realmente importa. Hoy entiendo que Dios puede tocar el corazón, pero también entiendo que no todo lo que se siente viene de Él. Y esa diferencia me permitió dejar de vivir buscando experiencias y empezar a vivir una fe más real, más estable, más profunda. Una fe que no depende de lo que siento, sino de lo que sé. Y eso cambia completamente la forma en que vives tu relación con Dios. Porque ya no estás persiguiendo emociones, estás construyendo algo verdadero. Y eso permanece, mucho más allá de cualquier momento.
El ambiente puede influir más de lo que imaginas, y esa es la tercera cosa que nadie te dice. Porque cuando estás dentro, todo parece fluir de forma natural, como si cada momento ocurriera espontáneamente. Pero con el tiempo, entendí que el ambiente no solo acompaña lo que sucede, muchas veces lo dirige. Y no hablo de manipulación directa, hablo de algo más sutil, más invisible, más difícil de percibir si no lo has vivido desde dentro. El ambiente se construye, se prepara, se cuida. Desde la música que se elige hasta el tono de voz con el que se habla. Desde el orden de lo que ocurre hasta el momento exacto en que algo se dice. Todo tiene un impacto. Todo genera una respuesta. Y cuando todo eso se alinea, el efecto puede ser muy fuerte, muy real, muy convincente. Recuerdo muchos cultos donde el ambiente iba creciendo poco a poco. Empezaba tranquilo, luego la música subía, las palabras se volvían más intensas, las personas comenzaban a conectarse emocionalmente, y en ese punto, lo que se sentía era profundo. Pero no siempre era solo espiritual, era el ambiente. Era la suma de muchos factores que estaban ocurriendo al mismo tiempo, y eso influye más de lo que pensamos. Porque cuando estás en ese entorno, tu mente, tus emociones, tu atención, todo se enfoca en lo que está pasando ahí. Te desconectas de lo externo, te sumerges completamente, y en ese estado eres más sensible, más receptivo, más influenciable. Y eso no es algo negativo por sí mismo, es algo humano. Pero cuando no lo entiendes, puedes confundirlo. Puedes pensar que todo lo que estás experimentando viene únicamente de Dios, cuando en realidad hay otros elementos que están participando. Y eso fue lo que empecé a notar con el tiempo. Personas que reaccionaban de la misma forma en momentos muy similares. Respuestas que parecían repetirse, en distintos lugares, con distintos grupos. Cambios de emoción que coincidían exactamente con el ritmo del ambiente. Y ahí fue donde entendí que el ambiente tiene un poder que puede acercarte, pero también puede influenciarte. El ambiente puede influir más de lo que imaginas, y esa frase no es para que desconfíes de todo, es para que entiendas, para que observes, para que no confundas lo que sientes con lo que realmente está pasando. Porque cuando no eres consciente de esto, puedes dejarte llevar completamente por el momento. Puedes tomar decisiones basadas en una emoción que luego no se sostiene. Puedes creer que algo cambió profundamente, cuando en realidad fue una reacción al ambiente. Y eso es importante entenderlo. Porque la fe verdadera no depende del ambiente. No necesita un entorno específico para existir. No se sostiene solo en momentos intensos. Permanece incluso cuando todo está en silencio, incluso cuando no hay música, incluso cuando no hay palabras. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque cuando tu fe depende del ambiente, también depende de que ese ambiente se repita. Pero cuando tu fe es real, puedes sostenerla en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. Y eso es lo que aprendí. Que el ambiente puede ser una herramienta, pero no puede ser la base. Puede ayudarte a conectar, pero no puede definir tu relación con Dios. Y entender eso me permitió dejar de depender de esos momentos y empezar a buscar algo más firme, más constante, más real. Porque cuando sales del ambiente, cuando vuelves a tu día a día, cuando ya no está todo eso que te rodeaba, ahí es donde realmente se ve lo que quedó. Y si todo dependía del ambiente, entonces se desvanece. Pero si hay algo más profundo, entonces permanece. Y ese fue el punto clave. Entender que lo que se construye solo en el ambiente no siempre dura. Pero lo que nace desde una verdad real no depende de nada externo. Y eso cambia completamente la forma en que ves todo. Porque ya no te dejas llevar fácilmente, empiezas a discernir. Empiezas a observar.
empiezas a entender que no todo lo que se siente viene solo de lo espiritual, y ese entendimiento te protege, te da claridad y te acerca a una fe mucho más real. Los que están arriba también enfrentan cosas que no muestran, y esa es la cuarta cosa que nadie te dice, porque desde afuera los líderes parecen firmes, seguros, siempre claros en lo que creen y en lo que enseñan. Se les ve predicar con convicción, aconsejar con sabiduría, sostener a otros cuando están caídos, y eso crea una imagen de fortaleza constante, de estabilidad, de alguien que siempre está bien. Pero la realidad es otra, porque los líderes también son personas, también sienten, también luchan, también tienen momentos donde no entienden todo, momentos donde están cansados, donde dudan, donde necesitan respuestas. Pero eso casi nunca se muestra. No porque quieran ocultarlo de forma intencional, sino porque hay una expectativa, una presión silenciosa, la presión de ser ejemplo, de sostener, de no fallar, porque cuando estás en ese lugar, muchos dependen de ti, muchos te ven como referencia, muchos esperan que tengas respuestas, y eso pesa, más de lo que se dice. Recuerdo momentos donde, antes de subir al altar, había líderes pasando por situaciones difíciles, problemas personales, familiares, emocionales, cosas que cualquiera podría estar viviendo. Pero al momento de presentarse frente a las personas, todo eso quedaba en segundo plano, porque había que continuar, había que cumplir, había que sostener la imagen. Y eso crea una desconexión entre lo que se vive y lo que se muestra, porque por fuera todo parece firme, pero por dentro no siempre es así, y eso es humano. Pero como no se habla de eso, muchas personas creen que los líderes no tienen luchas, que no pasan por momentos difíciles, que siempre están bien, y eso genera una expectativa irreal, una idea equivocada, porque cuando alguien ve a un líder como alguien perfecto, se compara, y siente que nunca va a estar a ese nivel, que su fe no es suficiente, que sus dudas son un problema, que sus luchas lo alejan de Dios. Pero la verdad es otra. Los líderes también pasan por procesos. También enfrentan momentos donde no tienen todas las respuestas. También necesitan tiempo, descanso, claridad, pero muchas veces no pueden mostrarlo, porque sienten que no deben, porque creen que no pueden, porque hay una responsabilidad que los obliga a mantenerse firmes, incluso cuando no se sienten así. Los que están arriba también enfrentan cosas que no muestran. Y entender eso cambia mucho la forma en que ves todo, porque te permite humanizar, te permite dejar de idealizar, te permite entender que nadie está por encima de los procesos, que nadie vive una fe perfecta, que todos están caminando. Y eso libera. Libera de la comparación, libera de la presión, libera de la idea de que tienes que ser perfecto para estar bien. Porque empiezas a ver que la fe no se trata de no tener luchas, se trata de cómo las enfrentas. Y también te ayuda a ver algo importante, que los líderes no necesitan ser vistos como perfectos, necesitan ser vistos como reales. Porque cuando alguien se muestra real, conecta, ayuda, acompaña de verdad. Pero cuando se sostiene una imagen de perfección constante, se crea una distancia que hace que otros sientan que no pueden acercarse, que no pueden ser sinceros, que no pueden mostrar lo que realmente están viviendo. Y eso es lo que muchas veces ocurre. Pero cuando entiendes que los líderes también luchan, cambia tu perspectiva. Dejas de verlos como alguien inalcanzable y empiezas a verlos como alguien que también está en camino. Y eso hace que todo sea más real, más cercano, más humano y al mismo tiempo más verdadero. Porque la fe no elimina las luchas, te da una forma diferente de enfrentarlas. Y eso aplica para todos, para quienes están abajo y para quienes están arriba. Porque al final, todos están caminando, todos están aprendiendo y todos necesitan lo mismo: verdad, cercanía y una fe que no se base en una imagen, sino en algo real.
Y entender eso es clave para no perderse, para evitar idealizar, para no desanimarse y para vivir una fe mucho más auténtica. Muchas decisiones no son tan simples como parecen, y esa es la quinta cosa que casi nunca se dice. Desde afuera, todo luce claro, lo correcto y lo incorrecto, lo que se debe hacer y lo que no. Pero cuando estás dentro, especialmente en posiciones de liderazgo, te das cuenta de que hay una presión constante que influye en cada decisión, una presión que no siempre es visible, pero que está ahí, en silencio, marcando el rumbo. Esa presión viene de varios lugares. Viene de las expectativas de las personas, de lo que esperan escuchar, de lo que esperan ver, de la imagen que se ha construido durante años. Pero también viene del propio sistema, de la necesidad de que todo funcione, de que todo se mantenga, de que no haya rupturas, de que las cosas sigan en orden. Y en medio de todo eso se toman decisiones. Decisiones que desde afuera parecen simples, pero desde dentro no lo son. Recuerdo muchas situaciones donde había que decidir qué decir y qué no decir, qué abordar y qué dejar para otro momento, cómo tratar ciertos temas para no generar conflicto, para no incomodar demasiado, para no afectar la estabilidad del grupo. Y eso crea una tensión, porque no siempre decides solo desde lo que crees, también decides desde lo que sabes que va a pasar después, desde las reacciones que puede generar, desde las consecuencias que puede traer. Y ahí es donde la presión aparece con más fuerza, porque empiezas a equilibrar, a medir, a pensar no solo en la verdad, sino en el impacto de decirla. Y ese equilibrio no siempre es fácil. Muchas decisiones no son tan simples como parecen, porque hay factores que las personas no ven, conversaciones previas, situaciones internas, relaciones que pueden verse afectadas. Todo eso influye, y aunque no se diga abiertamente, está presente. También está la presión de mantener una imagen, de no mostrar debilidad, de no generar dudas, de no decir algo que pueda hacer que alguien cuestione todo. Y eso condiciona. Hace que algunas decisiones se tomen de una forma más cuidadosa, más medida, más estratégica. No necesariamente desde la intención de ocultar, sino desde la intención de sostener. Pero con el tiempo entendí algo importante, que cuando las decisiones empiezan a depender más de la presión que de la verdad, algo se pierde. Se pierde claridad, se pierde libertad, se pierde autenticidad. Porque ya no estás actuando solo desde lo que crees, estás actuando desde lo que necesitas mantener. Y eso cambia el resultado. Porque las decisiones dejan de ser completamente transparentes, se vuelven más complejas, más condicionadas, más difíciles de sostener a largo plazo. Y eso genera desgaste, interno, silencioso, pero constante. Porque sabes que no todo es tan simple como parece, que hay cosas que se dicen y otras que no, que hay momentos donde podrías hablar con más claridad, pero eliges medir, elegir el momento, elegir la forma, elegir hasta dónde llegar. Y eso pesa. Pesa porque sabes que la verdad no siempre está saliendo de la forma más directa, pero al mismo tiempo sientes que no puedes hacerlo de otra manera, porque hay mucho en juego. Y ese es el conflicto, esa es la presión interna, una presión que no se ve, pero que influye en todo, en cada decisión, en cada palabra, en cada silencio. Y entender eso me ayudó a ver las cosas de otra forma, a entender que no todo lo que escuchas viene de una decisión simple, a comprender que hay un proceso detrás, un contexto, una presión, pero también me hizo entender algo más profundo, que la verdad no debería depender de la presión, que lo correcto no debería condicionarse por el resultado, y que cuando eso ocurre, algo necesita ser revisado, porque la fe no se sostiene en decisiones estratégicas, se sostiene en verdad, y esa verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria, y entender eso fue clave para empezar a ver más allá de lo que se dice,
más allá de lo que parece, y empezar a entender lo que realmente está pasando detrás. Y eso cambió completamente mi forma de ver las cosas. La iglesia puede enseñarte, pero no sustituye tu relación con Dios, y esa es la sexta cosa que cambió completamente mi forma de ver la fe. Durante años, sin darme cuenta, confundí dos cosas que parecen similares, pero no lo son: estar dentro del sistema y tener una relación real con Dios. Porque cuando estás dentro de la iglesia, especialmente en una posición de servicio o liderazgo, todo gira alrededor de ese ambiente. Tus días, tus decisiones, tus pensamientos, incluso tu forma de hablar, están conectados con ese espacio. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a asociar tu relación con Dios con tu participación dentro del sistema. Si estás presente, sientes que estás bien. Si estás sirviendo, sientes que estás cerca. Si estás cumpliendo, sientes que estás en el camino correcto. Y eso parece lógico, pero no siempre es real. Recuerdo que durante mucho tiempo mi vida espiritual estaba completamente ligada a lo que hacía dentro de la iglesia: preparar enseñanzas, orar con otros, estar en reuniones, acompañar personas. Todo eso formaba parte de mi día a día, y yo creía que eso era suficiente, que eso definía mi relación con Dios. Pero con el tiempo, algo empezó a incomodarme, porque había momentos en los que, a pesar de estar haciendo todo eso, sentía un vacío. No un vacío emocional, sino algo más profundo, una sensación de que algo faltaba. Y al principio no lo entendía, porque estaba haciendo todo lo que se esperaba. Estaba cumpliendo, estaba presente, pero algo no estaba completo, y ahí fue donde empecé a cuestionar. No el sistema en sí, sino el lugar que ese sistema tenía en mi vida. Porque entendí algo clave: la iglesia puede guiarte, puede enseñarte, puede acompañarte, pero no puede reemplazar tu relación personal con Dios. Y cuando esa relación no está, todo lo demás se vuelve incompleto. Puedes saber mucho, pero no sentir cercanía. Puedes estar en todo, pero no estar conectado. Puedes hablar de fe, pero no vivirla de forma real. Y eso es más común de lo que parece, porque es fácil confundirse. Es fácil pensar que estar dentro es suficiente, que participar es lo mismo que conectar, que hacer es lo mismo que ser, pero no lo es. La iglesia puede enseñarte, pero no sustituye tu relación con Dios. Y esa frase marcó un antes y un después para mí, porque me hizo detenerme, mirar hacia adentro y preguntarme algo que nunca me había preguntado de verdad. ¿Mi relación con Dios depende de lo que hago dentro de la iglesia o existe más allá de eso? Y la respuesta no fue fácil, porque implicaba reconocer que durante años había construido una fe muy ligada al sistema, una fe activa, comprometido, visible, pero no siempre profundamente personal. Y eso fue un punto de quiebre, porque entendí que si mi relación con Dios depende de un lugar, de un ambiente, de una estructura, entonces no es tan firme como pensaba, porque en el momento en que eso cambia, todo se tambalea. Y la relación real no debería depender de eso, debería sostenerse por sí misma, en lo cotidiano, en lo simple, en lo personal, sin necesidad de un entorno específico, sin necesidad de un momento especial, solo en lo real. Y eso fue lo que empecé a buscar. No dejar la iglesia, sino dejar de depender de ella para sentirme cerca de Dios. No abandonar el sistema, sino ponerlo en su lugar. Entender que es una herramienta, pero no el centro. Que puede ayudarte, pero no puede reemplazar lo esencial. Y cuando haces ese cambio, todo se transforma, porque tu fe deja de depender de lo externo y empieza a construirse desde adentro, desde algo que no cambia cuando el ambiente cambia, desde algo que no se pierde cuando el sistema falla, desde algo que es tuyo y de Dios. Y eso es lo que realmente sostiene, porque cuando todo lo demás se mueve, esa relación permanece. Y esa fue la mayor revelación para mí: entender que la iglesia es importante,
pero no es suficiente, que puede acercarte, pero no puede sustituir, y que la fe real no se mide por lo que haces dentro de un sistema, sino por lo que vives cuando estás a solas con Dios. Y ese entendimiento lo cambió todo. Puedes estar dentro de la iglesia y aún así no conocer realmente a Dios. Y esa fue la verdad más fuerte, más incómoda y al mismo tiempo más liberadora que entendí en todo este proceso. Porque durante años pensé que estar ahí, servir, enseñar, participar, era sinónimo de conocer a Dios. Creí que el tiempo, la experiencia, el lugar garantizaban esa cercanía. Pero no siempre es así. Y decir esto no es para atacar la fe, es para hacerla más real, porque hay algo que nadie te dice con claridad. Puedes aprender todo el lenguaje de la fe sin vivir una relación profunda con Dios. Puedes saber qué decir, cómo orar, cómo enseñar, cómo moverte dentro de ese ambiente, y aún así, no haber desarrollado una conexión personal, sincera, directa. Eso fue lo que entendí. No de un día para otro, sino poco a poco, a través de todo lo que viví. Porque empecé a notar algo que no podía ignorar. Personas que estaban dentro desde hace años, pero seguían buscando lo mismo que alguien que recién llegaba. Personas que conocían todo, pero no tenían paz. Personas que participaban en todo, pero no tenían claridad. Y eso me hizo cuestionar. Porque si estar dentro fuera suficiente, eso no debería pasar. Y entonces entendí algo más profundo, que el sistema puede enseñarte cómo moverte, pero no puede enseñarte a conocer a Dios de verdad. Eso ocurre en otro lugar, en lo personal, en lo íntimo, en lo que nadie ve. Puedes estar dentro de la iglesia y aún así no conocer realmente a Dios. Y esa frase me confrontó primero a mí, porque tuve que preguntarme con honestidad, ¿estoy viviendo una relación real o solo estoy dentro de una estructura que me hace sentir que lo estoy haciendo bien? Y esa pregunta cambió todo, porque me llevó a un lugar donde ya no podía esconderme detrás de lo que hacía. Tuve que mirar lo que era, lo que sentía, lo que realmente estaba viviendo. Y ahí entendí que conocer a Dios no es automático. No viene por estar en un lugar, no viene por hacer cosas, no viene por el tiempo que llevas. Viene por una decisión, por una búsqueda real, por una relación sincera. Y eso no depende de la iglesia, depende de ti. Depende de lo que haces cuando estás solo, de lo que buscas cuando nadie te ve, de cómo te acercas sin necesidad de un ambiente, porque ahí es donde realmente se construye. Y cuando entendí eso, sentí algo que no había sentido antes: libertad. No libertad para alejarme, sino libertad para entender, para dejar de depender de una estructura y empezar a construir algo más profundo. Porque ya no necesitaba estar en un lugar específico para sentir que estaba cerca de Dios. Ya no necesitaba un ambiente para conectar. Ya no necesitaba una experiencia intensa para confirmar mi fe. Empecé a vivir algo más simple, pero más real. Y eso lo cambió todo. Porque la verdad no me alejó de la fe, me acercó, pero de una forma diferente, más honesta, más consciente, más firme. Y eso es lo que quiero que entiendas, que estar dentro no es suficiente, que participar no es lo mismo que conocer, que hacer no reemplaza el ser, y que la relación con Dios es algo que nadie puede hacer por ti. Nadie puede enseñártela completamente, nadie puede sustituirla. Solo tú puedes vivirla. Y cuando lo haces, todo lo demás cambia de lugar. La iglesia deja de ser el centro y se convierte en un apoyo. La estructura deja de ser la base y se convierte en una herramienta. Y la fe deja de depender de lo externo y empieza a sostenerse desde lo real. Y eso es libertad. Libertad para creer, sin depender. Libertad para buscar, sin miedo. Libertad para acercarte a Dios, de verdad.
Y cuando llegas a ese punto, entiendes algo que antes no veías, que nunca se trató del lugar, sino de la relación. Y esa relación es lo único que realmente importa. Hubo un momento donde todo lo entendí, y no fue en medio de un gran evento, ni durante una predicación impactante, ni en una vigilia llena de emoción. Fue en algo mucho más simple, y justamente por eso, tan poderoso. Fue en silencio, en un momento donde no había música, ni palabras dirigidas, ni ambiente preparado. Solo estaba yo, y lo que realmente estaba pasando dentro de mí. Recuerdo ese día con una claridad que todavía me estremece. Había terminado una semana intensa dentro de la iglesia. Reuniones, conversaciones, enseñanzas, decisiones, todo lo que durante años había sido parte de mi rutina. Por fuera, todo seguía igual. Nadie notaba nada diferente. Pero por dentro, algo ya no estaba encajando. Me senté sola, sin intención de hacer algo especial, sin esperar nada. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que sostener. No había nadie a quien guiar, no había mensaje que preparar, no había rol que cumplir. Solo estaba yo, sin la estructura. Y ahí fue donde todo empezó a moverse, porque me di cuenta de algo que nunca había enfrentado de verdad. No sabía cómo estar con Dios sin todo lo demás. Y esa realización me golpeó, no con miedo, sino con una verdad profunda. Porque durante años mi relación con Dios había estado conectada a lo que hacía, a los espacios, a las actividades, a las responsabilidades. Siempre había algo que me mantenía en movimiento, algo que me hacía sentir que estaba bien, pero en ese momento no había nada. Y ahí apareció la pregunta, una pregunta que no podía evitar. ¿Quién soy delante de Dios cuando no estoy haciendo nada? Y esa pregunta no tenía una respuesta inmediata, porque me di cuenta de que había aprendido a moverme dentro del sistema, pero no necesariamente a detenerme fuera de él. Había aprendido a hablar de Dios, pero no siempre a estar con Él en lo simple. Había aprendido a enseñar, pero no siempre a escuchar. Y ese silencio empezó a mostrarme todo eso. Hubo un momento donde todo lo entendí. Y no fue porque recibí una respuesta clara en palabras. Fue porque vi con claridad lo que estaba pasando dentro de mí. Entendí que había confundido actividad con relación, presencia con conexión, movimiento con profundidad. Y ese entendimiento fue el punto de quiebre, porque no fue una crítica hacia todo lo que había vivido, fue una revelación sobre lo que faltaba. Faltaba algo esencial, algo que no dependía de la iglesia, algo que no dependía de mi rol, algo que no dependía de lo que hacía, sino de lo que era delante de Dios. Y en ese momento sentí algo que no había sentido antes. No fue emoción intensa, no fue una experiencia fuerte, fue claridad. Una claridad tranquila, pero firme, como si todo encajara por primera vez, como si pudiera ver la diferencia entre estar ocupada y estar conectada. Y ahí entendí que todo lo que había vivido tenía valor, pero no era suficiente, porque la relación real con Dios no se construye solo en los momentos visibles. Se construye en lo íntimo, en lo simple, en lo que nadie ve. Y eso fue lo que me despertó. No un evento, no una persona, no una palabra externa. Fue ese momento donde dejé de hacer y empecé a ver lo que realmente estaba pasando, a ver lo que faltaba, a ver lo que necesitaba cambiar. Y ese momento, aunque fue silencioso, cambió todo. Porque a partir de ahí ya no podía seguir igual. Ya no podía volver a lo mismo sin cuestionar. Ya no podía ignorar lo que había entendido. Porque cuando ves algo con claridad, no puedes dejar de verlo. Y ese fue el inicio de una transformación real, no basada en lo que hacía, sino en lo que empezaba a entender. Y aunque ese momento fue simple, fue el más importante de todos. Porque ahí, por primera vez, dejé de sostener y empecé a comprender. Hoy, después de todo lo que viví,
de todo lo que vi desde dentro, de todo lo que cuestioné y de todo lo que tuve que reconstruir dentro de mí, hay algo que entiendo con una claridad que antes no tenía. No porque haya aprendido algo nuevo, sino porque finalmente logré ver lo esencial sin las capas que lo cubrían. Dios no está limitado a un lugar, está donde hay verdad. Y esa frase cambió completamente mi forma de entender la fe. Durante años, sin darme cuenta, asocié la presencia de Dios con espacios específicos, con el templo, con el altar, con el ambiente, con los momentos donde todo parecía alinearse. Pensaba que ahí era donde Él se manifestaba con más fuerza, donde se sentía más cerca, donde realmente ocurría algo diferente. Y no digo que Dios no pueda estar en esos lugares. Claro que puede, claro que se mueve. Pero entendí que no depende de eso, que no está limitado a una estructura, que no necesita un espacio físico para estar presente. Porque Dios no habita en sistemas, habita en la verdad. Y eso cambia todo. Porque cuando crees que Dios está atado a un lugar, también crees que tu relación con Él depende de ese lugar, que necesitas estar ahí para sentirlo, que necesitas ese ambiente para conectar, que necesitas ese momento para creer que está cerca. Pero cuando entiendes que Él no está limitado, te das cuenta de algo mucho más profundo, que puedes encontrarlo en cualquier momento, en cualquier lugar, en lo simple, en lo cotidiano, en lo real. Y eso es libertad. Porque ya no dependes de un sistema para sentirte conectado. No dependes de una estructura para creer que estás bien. No dependes de un ambiente para saber que Dios está contigo. Empiezas a vivir una fe que no cambia cuando cambian las circunstancias. Una fe que no se mueve cuando el entorno se mueve. Una fe que permanece porque está basada en algo real. Y eso fue lo que empezó a transformar todo dentro de mí. Porque dejé de buscar a Dios en lo externo y empecé a reconocerlo en lo interno, en la verdad, en la sinceridad, en lo que realmente estaba viviendo. También entendí algo importante, que el sistema puede ayudarte, pero no puede contener a Dios. Puede organizar, puede enseñar, puede guiar, pero no puede limitar. No puede definir completamente quién es Él ni cómo se manifiesta. Y cuando intentamos encerrar a Dios en una estructura, perdemos algo esencial. Perdemos la libertad, perdemos la realidad, perdemos la profundidad. Porque Dios no se ajusta a nuestras formas. Es mucho más grande, mucho más cercano, mucho más real de lo que a veces entendemos. Dios no está limitado a un lugar, está donde hay verdad. Y esa verdad no depende de lo que dices, depende de lo que eres, de lo que vives, de la sinceridad con la que te acercas. Porque puedes estar en el lugar correcto, haciendo todo lo correcto, y aún así no estar en verdad. Y también puedes estar en lo simple, en lo cotidiano, sin nada especial alrededor, y estar completamente conectado. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque deja de tratarse de dónde estás y empieza a tratarse de cómo estás, de cómo te acercas, de cómo vives tu relación con Dios. Y eso es lo que hoy entiendo. Que no necesito un sistema para sostener mi fe, que no necesito un lugar específico para sentir su presencia, que no necesito repetir ciertas formas para creer que estoy bien. Solo necesito algo, verdad. Verdad en lo que soy, verdad en lo que vivo, verdad en cómo me acerco. Y cuando eso está, Dios está. No porque yo lo controle, sino porque Él siempre ha estado. Y eso trae paz. Una paz que no depende de nada externo. Una paz que no cambia con el ambiente. Una paz que permanece. Porque ya no está basada en un sistema, está basada en algo real. Y eso es lo que finalmente entendí. Después de todo lo que viví, después de todo lo que tuve que desaprender, que Dios nunca estuvo limitado. Solo necesitaba que yo lo viera, de verdad. Después de todo lo que viví,
Después de años dentro, enseñando, sirviendo, creyendo que entendía, hoy puedo decir algo con una certeza que antes no tenía. No porque haya aprendido más, sino porque finalmente dejé de confundir lo externo con lo esencial. La verdad libera, pero no una verdad repetida, no una verdad aprendida de memoria, sino una verdad que descubres cuando te atreves a mirar más allá de lo que siempre te dijeron. Durante mucho tiempo pensé que la fe era seguir, escuchar, aprender, mantenerse dentro de un camino ya marcado. Y sí, todo eso puede ayudarte, puede guiarte, puede darte dirección, pero no es suficiente. Porque llega un momento donde ya no se trata de lo que te enseñaron, se trata de lo que tú realmente estás viviendo. Fui pastora y hoy entiendo que la iglesia puede enseñarte muchas cosas, pero la verdad tienes que encontrarla tú. Y esa frase no es una crítica, es una invitación a no quedarte solo con lo que escuchas, a no depender únicamente de lo que otros dicen, a no vivir tu fe como algo prestado, porque la fe real no se transmite completamente, se descubre, se construye, se vive. Y eso es personal, porque puedes pasar años dentro, escuchando, aprendiendo, siguiendo, y aún así no haber llegado al punto donde todo se vuelve real para ti. No porque esté mal lo que viviste, sino porque falta ese paso. El paso donde dejas de depender y empiezas a buscar de verdad. Donde dejas de repetir y empiezas a entender. Donde dejas de asumir y empiezas a ver. Y ese paso cambia todo, porque ya no estás sosteniendo una fe basada en lo externo, estás viviendo una fe basada en la verdad, una verdad que no necesita ser perfecta, pero sí necesita ser real. Y cuando llegas a ese punto, algo se libera dentro de ti. Dejas de sentir esa presión de tener que encajar. Dejas de depender de momentos específicos para sentirte cerca de Dios. Dejas de medir tu fe por lo que haces y empiezas a vivirla por lo que eres. Y eso transforma. No de golpe, no con ruido, sino de forma profunda, constante, real. Hoy entiendo que muchas personas están dentro, pero siguen buscando. Siguen sintiendo que algo falta. Siguen intentando entender por qué, a pesar de todo, no sienten esa conexión completa. Y la respuesta no siempre está en hacer más, está en mirar diferente, en acercarse con sinceridad, en buscar la verdad, sin miedo. Porque la verdad no te aleja de Dios, te acerca, te limpia, te ordena, te libera de todo lo que no es necesario. Y por eso hoy quiero invitarte a algo muy simple, pero muy poderoso. Si este mensaje habló contigo, si algo dentro de ti hizo sentido, si sentiste que estás en ese punto donde necesitas ver con más claridad, escribe aquí abajo: quiero la verdad. No como una frase, sino como una decisión, como un paso, como el inicio de algo diferente. Y también escribe tu ciudad y tu país. Quiero leerte. Quiero saber quién está en ese proceso, quién está buscando, quién está listo para dar ese paso. Dale like a este video, suscríbete y compártelo con alguien que necesita escuchar esto, porque hay muchas personas que están dentro, pero todavía no han visto lo que realmente importa. Y quiero terminar con esto, algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes, porque puedes pasar años dentro, escuchando, creyendo, siguiendo, cumpliendo, hasta que un día entiendes que Dios nunca estuvo escondido, que nunca dependió de un lugar, que nunca necesitó que lo encontraras a través de algo complicado. Solo necesitabas verlo, sin todo lo demás. Verlo en lo real, verlo en lo simple, verlo de verdad. Y cuando eso pasa, cuando finalmente lo ves así, tu fe deja de ser algo que sostienes y se convierte en algo que te sostiene para siempre.